Bueno, el otro día tenía una conversación con mi buen amigo y buen barbero, el Miche, al cual le mando un saludo desde acá. Y te digo, si estás buscando un barbero, un buen barbero, ahí en el área de la 40 y la 114 Avenida, por donde está Home Depot y tal, yo te recomiendo a Miche 100%, no te vas a arrepentir. Para mí, el hombre, como decimos un buen cubano, es el animal en lo que es el tema de pelado y estilo y tal. Tiene siempre la última y sabe hacer su trabajo espectacularmente bien. Llevo 12 años pelándome con él, así que te lo recomiendo 100%. ¿Okay? Y bueno, él me decía, profe, ¿qué tú crees de esta gente que están hablando de invertir en Cuba, que están invirtiendo en Cuba, que están creando cosas en Cuba, aprovechando ahora que Cuba va a cambiar o que eso parece que va a suceder? Y bueno, ahí tuvimos nuestro respectivo debate bastante distendido. Hablamos de este tema, como siempre que estamos ahí, me estoy pelando ahí, siempre tenemos un debate, hablamos de mis cosas, como hacen los buenos amigos y como hace el buen cubano, que como se reúne empieza a hablar de todo un poco, porque sabemos de todo un poco. Y entonces nada, después que terminamos, después que salí de ahí, yo me quedé pensando y dije, bueno, esto es un buen tema para hacer un video para el canal, porque sobre todas las cosas, tenemos muchísima experiencia lidiando con lo que es Cuba. Vivimos 27 años en Cuba. Probablemente no es que me la sepa toda. Evidentemente Cuba está en constante desmejoramiento. Y posiblemente lo que yo conozco de Cuba, que la última vez que la visité fue por allá por el 2022, si mal no recuerdo. De esa época a ahora, pues estoy seguro que hay muchísimos más cambios negativos de lo que había en aquel momento, muchísimas más cosas negativas de lo que había en aquel momento. Pero bueno, definitivamente tenemos la experiencia necesaria para hablar del tema Cuba. Nos sobra la experiencia para hablar del tema Cuba. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un videito hablando sobre esto, dando nuestra opinión y también aportando algún otro dato para quien no conoce de este tema, pues sepa de qué estamos hablando. Hoy quiero pedirte algo bien sencillo, y es que me he propuesto una meta para este canal de tener 1000 seguidores antes de que termine el 2026. Si lo logramos, sería una señal enorme de que este contenido está llegando a personas que buscan crecer y aprender cosas nuevas para poder tomar mejores decisiones en el futuro y así poder tener su propia casa. Si este canal te aporta valor, suscríbete. Tu apoyo me inspira para seguir creando contenido para personas como tú que buscan construir un mejor futuro. Y últimamente he visto un montón de personas bastante importantes en lo que es el ámbito económico y de negocios acá en Miami, en la Florida, en Estados Unidos, hablando sobre los negocios que van a abrir en Cuba, sobre los terrenos que van a comprar, sobre los hoteles que van a construir, sobre todo este tipo de actividades económicas que van a hacer en una Cuba que está supuestamente cambiando o que va a cambiar pronto. Y me parece bastante llamativo, ¿no?, que esta cantidad de personas importantes estén hablando con cierta ligereza de que es momento de invertir en una Cuba, es momento de poner su capital a funcionar en Cuba. Y cuando digo su capital, lo digo de manera genérica, no sé realmente de qué capital estamos hablando, si es el de ellos o es el de otra persona que pondría, de otros inversionistas que pondrían a funcionar en Cuba. Realmente no es lo que me preocupa en este tema. Pero es decir, me resulta un poco raro que haya este tipo de personas estén hablando de esto cuando verdaderamente saben qué cosa es Cuba, lo saben tan bien como yo. Quizás no tanto, pero lo saben. Y te voy a dar mi opinión honesta y lo más directa posible, y es que yo no invertiría ni un dólar en una Cuba que no existe, en una Cuba comunista, en una Cuba que solamente es un pensamiento de momento, solamente es una idea. Yo no invertiría ni un dólar de mi bolsillo en una Cuba que está basada en solamente promesas, porque a día de hoy, si hay algo más que yo no haya visto, pues déjenme saber en los comentarios, pero la realidad es que solamente estamos viendo promesas, discursos, ideas, y realmente no hay nada en concreto. Y mucho menos invertiría mi dinero en un país que durante los últimos 70 años ha sufrido de una dictadura sangrienta, feroz, que ha cambiado la mentalidad completa del cubano como tal. No invertiría mi dinero pensando en que un cambio político va a preparar o va de la noche a la mañana a crear las bases para que Cuba y los cubanos puedan recibir ese capital y crecerlo. Porque yo estoy completamente convencido de que no va a ser así, no se va a revertir todo el daño que se ha hecho en 70 años, no se va a revertir de la noche a la mañana. Y cuando hablamos de inversión hay que entender que siempre hay una parte de riesgo, pero es que el riesgo más grande es que tienes cero control del resultado. Y eso es lo que pasa en Cuba.
Sí, hay muchas personas que van a decir que siempre hay que pensar, siempre hay que asumir ciertos riesgos en todo tipo de inversión. Eso es correcto, pero la realidad es que cuando digo que no vas a tener control sobre el resultado, me refiero a que todo tipo de inversión que tú puedas hacer en un país como Cuba, bueno, digo un país como Cuba, como si hubiese mucho, no creo que haya mucho, gracias a Dios, como Cuba, pero todo tipo de inversión que tú puedas hacer en Cuba está totalmente desprotegida por la ley, porque la ley no existe. Básicamente ese es el problema. No existe la ley en un lugar donde una persona se levanta un día y dice A y todo el mundo tiene que decir A, y al otro día se levanta y dice B y todo el mundo tiene que decir B. No existe ley, no existe el poder de la ley. Y mi primer problema con este tipo de personas que están invirtiendo o que piensan invertir en Cuba, que están hablando de invertir en Cuba, mi primer problema, y yo diría que uno de los mayores, es que la realidad es que no sabemos qué tipo de cambio va a haber en Cuba. No sabemos cuándo existirá un verdadero cambio en Cuba. No sabemos exactamente cómo va a ocurrir el cambio en Cuba, ni quién va a estar a cargo de ese supuesto cambio que va a haber en Cuba. Porque sí, yo sé que la oposición tiene ciertos y determinados planes, que supuestamente el plan de transición está en manos del gobierno de Estados Unidos, pero la realidad puede ser completamente diferente a lo que está escrito. Porque el papel aguanta todo lo que le ponga, pero a la hora de implementar esas cosas, pues habría que ver cuán parecido hacen a lo que está escrito. Eso estoy completamente seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, que una cosa es lo que se tenga planificado y otra cosa es lo que realmente se pueda lograr en una Cuba que está totalmente destruida desde el punto de vista de infraestructura, pero también está destruida desde el punto de vista social. Y habría que ver en un momento de cambio cómo se va a ver la propiedad privada, cómo se va a proteger la propiedad privada. Habría que ver también qué va a pasar con todas esas propiedades que fueron confiscadas por el dictador Fidel Castro en su momento con la nacionalización de las empresas. ¿Y quién te dice a ti que una inversión que tú tengas quizás está relacionada con una tierra, quizás está relacionada con una propiedad que pertenece totalmente o pertenecía totalmente a otra persona que está acá en los Estados Unidos, y una vez la libertad llegue a Cuba, pues realmente tu negocio no te pertenece porque se lo compraste a un dueño que es totalmente falso, que era la dictadura cubana. Y tú dirás, coño, pero te estás poniendo un poco, estás yendo muy al detalle, estás siendo muy específico, no todo el mundo va a comprar una propiedad que haya sido confiscada por la dictadura. Y sí, eso es verdad, no te estoy diciendo que todo el mundo va a estar en ese ejemplo, pero puede pasar perfectamente. Puede que tú mañana, digamos, decidas abrir una inversión en Cuba de, no sé, un central azucarero. Te da por decir, voy a invertir en piezas y voy a reparar tal central azucarero que está en tal pueblo. Se lo compré a los que están dirigiendo Cuba en estos momentos, pero si en algún momento llega la posibilidad de que las personas puedan recuperar las propiedades que le quitaron descaradamente cuando desafortunadamente triunfó esa revolución con Fidel Castro a la cabeza, pues si esas personas pueden recuperar su propiedad en una Cuba libre, ¿quién te dice que tú puedes perder tu negocio? Porque tú verdaderamente le compraste un negocio a un dueño totalmente falso. Entonces, sí, no es que todo el mundo vaya a estar en la misma situación, pero este es un ejemplo de algunas cosas que pueden suceder en una Cuba a la cual tú estás poniéndole dinero sin saber qué es lo que es. Entonces, cuando hablamos de una inversión, tú calculas siempre, necesitas poder calcular el riesgo, necesitas saber que se va a respetar tu contrato, necesitas saber quién es el verdadero dueño al que tú le estás comprando ese negocio. Invertir nunca puede estar relacionado con tus sentimientos. Invertir necesitas prácticamente no tener corazón y tener muchísimo cerebro, y al mismo tiempo tener garantías. Y precisamente eso es lo que no existe en una Cuba como la que vemos hoy. No ha existido durante los últimos 70 años, y para que exista yo creo que pasará muchísimo tiempo para que no solamente cambien las leyes, sino también que la sociedad se adapte a estos cambios. Entonces, si nos basamos en la realidad de hoy de Cuba, lo que verdaderamente tenemos es que Cuba sigue siendo una dictadura comunista donde no existe ningún tipo de garantía, y que para las personas que son ciudadanos americanos existen incluso otras cosas que son más complicadas aún, y es también todo el tema de la OFAC, las leyes que prohíben tener negocio con Cuba, hacer negocios en Cuba, salvo que tu negocio esté totalmente aprobado por la OFAC
y que te hayan dado el permiso para comercializar con Cuba o hacer negocios con Cuba desde Estados Unidos. Así que ojo, esto solamente no se trata de que si es una buena idea invertir en Cuba o no, esto también se trata de una discusión legal que te puede afectar tu vida en Estados Unidos. Y en todo esto hay una parte extremadamente importante de la cual muy pocos están hablando o muy pocos quieren darse cuenta. Y es que durante décadas la dictadura cubana acostumbró a los cubanos a que no necesariamente quien más trabaja vive mejor. No necesariamente quien más se esforzaba vivía mejor. Y que el salario muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no te va a permitir ni siquiera alimentarte por una semana. Y cuando eso sucede, pues entonces hay una palabra que se creó prácticamente en la sociedad cubana que se llama resolver. Que típicamente tú dirías, bueno, vamos a resolver un problema específico. No, resolver en Cuba era realmente o es realmente robar. Robar todo lo que puedas para poder subsistir, para poder alimentar a tu familia. Es sencillamente desviar todos los recursos que tú puedas en el lugar donde tú trabajas o en el lugar donde tú puedes resolver, digamos, para poder vivir, para poder subsistir y poder alimentarte tú y los tuyos. Intercambiar por fuera, buscar una conexión por aquí, tratar de cambiar un tipo de favor por acá. Es sencillamente romper todas las reglas posibles porque el mismo sistema te enseñó, te educó que cumplir las reglas, cumplir lo que está establecido, como les gusta decir a ellos, es sencillamente una posición de desventaja. Y yo sé que esto no nos gusta aceptarlo, pero muchas de esas personas que tú ves por ahí hoy que te dicen que no, yo en Cuba vivía tranquilo, yo en Cuba vivía bien, porque yo tenía de todo, porque yo esto y yo lo otro. Básicamente esas personas lo que hacían era esto que te acabo de comentar, resolver por aquí, resolver por allá, y realmente la gran mayoría de ellos no dormía bien, porque cuando pegaban su cabeza en la almohada, sabía que estaban expuestos a que alguien viniera y se los llevara preso. Básicamente eso es lo que pensaban. Ahora, imagínate este proceso repetido una y otra vez en una población de alrededor de, no sé, 9 o 11 millones de cubanos durante los últimos 70 años. ¿Tú verdaderamente crees que el daño que se ocasionó en la mente del cubano durante todo este tiempo con todas estas cosas va a ser algo que va a ser fácil de revertir? Porque yo en lo personal no lo creo. Entonces imagina que mañana tú decidas abrir tu negocio en Cuba y tú vas a tener una serie de empleados de los cuales vas a necesitar responsabilidad, puntualidad, disciplina, etcétera, etcétera, atención al cliente, lo mismo que básicamente tú ves en los negocios acá. Pero lo que pasa es que ese empleado ha tenido esta mentalidad de resolver durante los últimos años que ha trabajado, que no importa cuánto sea, es una mentalidad que es muy fácil de aprender porque se basa solamente en no trabajar y tratar de sobrevivir. La gran mayoría de los cubanos, hasta que no llega aquí, no conoce lo que es la responsabilidad del trabajo, no conoce lo que es la responsabilidad con la puntualidad. El respeto a la propiedad privada no se tiene porque no existe la propiedad privada. Y sí, yo sé que alguno por ahí en algún comentario va a saltar y me va a decir, yo sí trabajaba en Cuba, yo era un peleador en Cuba. Puede ser, no digo que no, pero no me vas a negar de que el gran porcentaje de la población cubana vivía de la manera que te acabo de describir. ¿A que sí? Entonces, amigo mío, tú que me estás viendo y que eres cubano, seguramente estás de acuerdo conmigo cuando te digo que toda esta mentalidad, toda esta cultura económica, toda esta cultura de resolver que nos fue adoctrinada por estos seres perversos que llegaron en 1959, definitivamente no creo que vayan a ser borrada de la sociedad cubana, borrada de la mente del cubano de un día para otro. Yo creo que eso va a ser un proceso más bien largo en el cual vamos a necesitar de cambios muy fuertes y de personas que sean lo suficientemente inteligentes y responsables y que sean experimentadas en este tipo de situaciones para que ese cambio pueda darse en Cuba. Para que la sociedad cubana adquiera esa cultura que se adquiere aquí en Estados Unidos. Y ya de paso, una de las preguntas o una de las cosas que estábamos hablando, no era pregunta, era parte del debate que estábamos hablando en Miche y yo en esa conversación, era de que hay muchas personas, cosa que es real, hay muchas personas que llegan a este país, la gran mayoría de nosotros llegamos a este país y nos acostumbramos al sistema económico, nos acoplamos bastante bien a lo que es la sociedad estadounidense. Pero la realidad es que no es lo mismo llegar tú a un lugar que ya funciona así, lugar el cual
lleva 250 años de construcción. Es decir, la sociedad, el Estados Unidos que tú estás viendo hoy, la manera que funciona, solamente tomó 250 años para construirse. Es decir, es un país que está en constante crecimiento, en constante cambio, y como debe ser, como todo en la vida. Y precisamente cuando tú llegas a un lugar así, pues es un poquito más fácil que tú te adaptes como individuo, como ser individual a esa sociedad que ya funciona de una manera, a que toda una sociedad cambie radicalmente de un extremo a otro, la manera de actuar, la manera de pensar, la manera de ser responsable ante el trabajo, ante las cosas que tienen en el día a día. Otra cosa que es importante es entender que la caída de la dictadura comunista no significa de que es el único problema, porque a veces solamente nos enfocamos en que una vez se caiga la dictadura, pues entonces arriba, ya todo va a tener una solución inmediata. Y la realidad no es esa, porque hay que recordar que Cuba está completamente, desde el punto de vista de infraestructura, Cuba está completamente destruida, desfasada en el tiempo. Si yo te dijera que, es decir, en Cuba ahora mismo hay personas que se sienten felices o que son privilegiadas por poder cocinar con carbón. Entonces, eso es solo un detalle, es decir, no es algo que quizás sea lo más importante, ni mucho menos, pero es solamente un detalle para que tú entiendas el nivel de atraso en todos los sentidos que existe en Cuba en estos momentos. Y cuando se caiga la dictadura, que ojalá sea bien pronto, por el bien de mi país, por el bien de mis paisanos, habría que ver, ya te digo, cómo se va a proyectar ese proceso de transición, ese proceso de cambio. Yo realmente tengo muchísimas dudas al respecto, porque habría que ver en manos de quién quede el poder primero que todo, porque eso yo creo que va a ser determinante. A partir de ahí es que podríamos ver verdaderamente un cambio en Cuba o no. Si le dejan el poder a alguno de estos salvajes, pues ni modo, déjenlo como está, porque la realidad es que nada va a cambiar. Y todo lo que trae un cambio de este tipo, de esta magnitud, en un lugar como Cuba, pues habría que ver el nivel de corrupción que queda, habría que ver cómo queda estructurado el poder en Cuba. Es decir, son un montón de cosas que no es solamente que se caiga el comunismo, porque si tú me preguntas ahora mismo, yo te diría que eso es lo más fácil. La realidad es que la administración de Estados Unidos, la actual administración Trump, podría resolver esto en cuestiones de minutos, como mismo lo resolvieron en Venezuela, pero Cuba no es Venezuela. Y si intentan, eso no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, si intentan hacer algo en Cuba como lo que han hecho en Venezuela, ya te digo yo, acuéstense a dormir, apaguen las luces, apaguen todos los radios y las telenovelas, que se acabó la programación infantil. Ya no habrá nada que hablar, porque seguiremos viendo lo mismo por los siglos de los siglos. Cuba no es Venezuela. Cuba no es Venezuela en ninguno de los aspectos. Podemos comparar a Cuba con Venezuela. Y yo no me estoy inventando nada, solamente tú tienes que poner aquí mismo en YouTube, o puedes ponerlo en las redes sociales, buscar todos estos influencers cubanos que hablan del tema Cuba, que hacen, para mí, la gran mayoría de ellos, si no todos ellos, para mí hacen un buen trabajo exponiendo la realidad cubana. Yo te diría que busques la cantidad de ejemplos que hay por ahí de personas que han fracasado y tratando de invertir en Cuba. Es decir, lo que yo estoy diciendo acá no es que yo me lo estoy inventando, no es que yo estoy haciendo un cuento de hadas, es sencillamente basándome en mi experiencia como cubano y en la experiencia de un montón de personas que han fracasado durante todos estos años invirtiendo en Cuba, tratando de hacer negocio en Cuba. Fíjate al nivel que está en Cuba. Seguramente, si no lo sabes, en Cuba hay algo que se llama MIPYME, que hasta donde yo entiendo son supuestas pequeñas y medianas empresas. Perdónenme el desconocimiento, yo hace muchísimo tiempo que no vivo en Cuba. Lo que sé de Cuba es por lo que veo bastante, y por lo que me cuentan personas que van y vienen y tal, que bueno, en mi familia no son muchos, pero igual. En Cuba en estos momentos las personas que tienen MIPYME les están obligando a cobrar por tarjeta, es decir, por transferencia, como se dice en Cuba, ¿no?
Y al mismo tiempo, esa persona que tiene una MIPYME, que tiene un negocito, que está vendiendo, no sé, arroz, frijoles, o lo que sea que venda, está cobrando por transferencia. Cuando esa persona está yendo al banco a sacar el dinero de esa supuesta transferencia que le acaban de hacer, el dinero no está, el dinero no existe. El gobierno no te permite sacar dinero en la gran mayoría de los casos. Entonces, es decir, ¿dónde está el negocio? Es decir, lo que sea que tú estás invirtiendo, cómo tú vas a coger ese dinero, cómo tú puedes acceder a él. Ese dinero solamente es virtual, es como si fuera un Bitcoin moderno. Es decir, todo en Cuba funciona de esta manera. Todo en Cuba funciona a este nivel de locura, donde un día se levantó alguien y dijo, oye, a partir de ahora no se puede sacar más el dinero que te entre por transferencia o algo así. Vaya usted a saber que si existe algún decreto de ley, como le llaman ellos, o algo así, que alguien se levantó un día y lo dijo, y pues nada, pues ya a partir de mañana esto es ley. Entonces, yo te quiero hacer la pregunta, si tú sabes todo esto, ¿verdaderamente tú crees que es un lugar donde vale la pena invertir? ¿Cuáles son las garantías que tú tienes de que esto va a cambiar? ¿Cuál es la seguridad que tú tienes de que esto va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Quién va a estar al frente del cambio? Si tú no tienes la respuesta a todo este tipo de preguntas, pues macho, yo te diría que invertir en Cuba es una idea fatal. Y otra cosa de la que quiero hablar y dar mi opinión es de estas personas que yo mencionaba al principio del video. Estas personas que veo saliendo en traje y no precisamente traje de baño, hablando sobre los futuros negocios que quieren hacer en Cuba y tal. No sé, a mí me parece que quizás esas personas saben algo que nosotros no sabemos y existen por algunos lugares, existen algún tipo de información de ciertos dineros, ciertos proyectos de financiamiento, ciertos grants, ¿verdad?, que quizás el gobierno de los Estados Unidos tendrá dispuesto para este proceso de cambio en Cuba y tal. Y no sé por qué me da a mí, no sé por qué me da a mí, que aquí vamos a ver un montón de aprovechados, esa es la palabra que voy a utilizar, ¿no? Un montón de aprovechados que bajo el manto de vamos a invertir en Cuba para reconstruir Cuba, van a utilizar dinero que se le va a dar de algún lugar, ya veremos de dónde, para básicamente hacer lo que todos sabemos que va a pasar, y es enriquecerse a costa de la situación de Cuba. Y no es precisamente mi intención denunciar a nadie, porque no estoy diciendo que esto está pasando, no es mi intención en lo absoluto, pero sí veo cierta intención marcada de aprovecharse de esta situación para obtener algún tipo de beneficio financiero, y bajo la protección de que vamos a reparar Cuba, pues entonces quizás llevarse algo calentito para casa, Y quiero aprovechar este momento para dirigirme a los políticos, sobre todo a los políticos del sur de la Florida, que son los que más hablan del tema Cuba. Evidentemente estoy casi seguro de que no van a escuchar este mensaje, pero sí me gustaría dejar claro que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con quién se le da qué dinero para reconstruir Cuba. Porque, número uno, todos sabemos que ese dinero no lo va a producir el gobierno, ese dinero lo vamos a producir nosotros. Y a mí me gustaría que si se le va un dinero a alguien que va a estar al frente de una reconstrucción en Cuba, pues que se haga con muchísima responsabilidad y que se haga teniendo en cuenta quizás la trayectoria de estas personas. La gran mayoría de las personas que he visto hablando de invertir en Cuba, de negociar en Cuba, jamás los he visto levantando la voz por ningún preso político, jamás los he visto apoyando ningún tipo de iniciativa, a no ser una iniciativa como la del 11 de julio, donde todo el mundo se volvió patriota, pero el 14 ya nadie hablaba de Cuba. Entonces habría que tener muchísimo cuidado, en mi opinión, a la hora de darle un centavo a cualquier persona que diga que va a invertir en Cuba, porque la realidad es que no es tan fácil, número uno, y yo no creo que ni siquiera sea un problema de saber invertir, ni siquiera sea un problema de ser un buen negociante.
Yo creo que va muchísimo más allá de la parte de negocio, de la parte económica. Yo creo que se necesita un poder muchísimo más fuerte que solamente una mente buena para los negocios, para resolver el problema Cuba, para reconstruir Cuba. Y a ti que me estás escuchando, yo entiendo perfectamente que el tema de Cuba es muy emocional para todos nosotros. Todos nosotros salimos del mismo lugar. Nuestra familia, nuestra historia, todo está en Cuba. Ciertamente es como si algo estuviese guardado en un cofre que quieres abrir, pero realmente en muchas de las ocasiones no puedes. Muchos de nosotros sueñan con volver a ese lugar donde nacimos, volver a ese lugar donde nos criamos, volver a ver a toda esa gente que, bueno, ojalá que cuando llegue el momento aún estén en el mismo lugar y con la misma gente, como decía la canción. Pero bueno, respecto a esto, yo te digo que le quites un poquito de emoción, que le quites un poquito de corazón y le pongas un poquito más de práctica, y práctica basado en la experiencia que tú mismo tienes del país donde naciste. Porque la inversión y el patriotismo no tienen absolutamente nada que ver. Cuando hablamos de inversión, más bien el corazón tiene que estar fuera de la ecuación, y es un problema de más bien de práctica, es un problema económico. No es necesariamente una muestra de cariño hacia Cuba o de que tú eres más patriota que nadie porque estás invirtiendo en Cuba. Todo lo contrario. Y desafortunadamente, hermano, la nostalgia no convierte una inversión en buena. La nostalgia no protege tu capital, y la bandera no va a convertir una mala idea en una buena inversión. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y dónde entonces puedo invertir si no es una buena idea invertir en Cuba? Hermano, la respuesta la sabes tú, la sé yo, la sabemos todos. El mejor lugar donde tú puedes invertir tu dinero se llama los Estados Unidos de Norteamérica, donde la ley es el rey, donde los bancos están para proteger tu dinero, para ayudarte a que tú crees un negocio, donde los bancos quieren verte ganar, no porque sean buenas personas, ni porque son amigos tuyos, ni porque te quieren, sino porque si tú ganas, ellos también. Donde tienes derecho a la información pública, donde tienes derecho a la propiedad privada y donde respetan la propiedad privada. No hay nada como invertir en un lugar donde lo más fácil es hacerlo bien. Y sí, aquí hay mucho más impuestos, aquí hay más regulaciones, pero al mismo tiempo esas son cosas que protegen tu dinero, que protegen tu inversión, que protegen tu futuro y que te dan un estatus de respeto ante la ley. Y para despedirme, yo quiero decirte que yo también anhelo ver una Cuba libre, yo también anhelo ver una Cuba con mucha prosperidad, con muchos negocios, restaurantes, bares, con todo lo que tenemos acá. Definitivamente es algo que todos queremos ver. Todos queremos volver a correr por esa calle donde nacimos, sin bache, que esté limpia, que no haya basura en la esquina, que los desagües se lleven el agua, que haya agua limpia en las llaves, que haya gas para cocinar, que la gente tenga comida para poder sobrevivir, que la gente tenga la cantidad de cosas que puedan obtener a través de un trabajo digno, que los niños tengan zapatos para ir a la escuela. Yo también quiero ver eso, igual que lo quieres ver tú. Yo también quiero ver a los cubanos creando riqueza en su propio país, pero la realidad, hermano, es que las condiciones no están creadas, y para que se creen esas condiciones deberá pasar muchísimas cosas antes. No puedes invertir tu dinero que tanto trabajo te costó ganar en un lugar donde te van a dar órdenes de cómo tú debes manejar tu propio negocio. Si tú crees que esa es la opción para invertir tu dinero, déjame decirte, hermano, piénsatelo dos veces. Si arriesgaste tu vida y la de tu familia para llegar a este país y construir la vida que te prometiste y que les prometiste, lo más lógico es que intentes invertir el capital que ganaste en un país donde se te brinda seguridad. Y nada, déjame saber en los comentarios qué te pareció este video, si estás invirtiendo en Cuba, si crees que invertir en Cuba es una buena idea, lo que sea que tú creas, déjamelo saber en los comentarios y te leo. Y por supuesto, claro que sí, que viva Cuba libre. Nos vemos en un próximo video, mi gente.